Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este. Vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel, capítulo 2. El tema es: Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría, entendimiento y conocimiento en su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, rogamos, suplicamos que esté con nosotros de principio a fin y nos dé sabiduría, conocimiento, inteligencia, Señor, para entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, para interpretarlo y darte gloria. Señor, sé nuestro Maestro de principio a fin. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a ver qué pasa en el capítulo 2. Pero quiero recordar que el capítulo 1 dice que el Señor dio inteligencia y sabiduría y conocimiento y ciencia a los siervos de Dios en Babilonia, pero a Daniel le dio entendimiento en visiones y sueños. Daniel recibió dones para interpretar sueños y interpretar visiones, de ver visiones. Vamos a ver qué pasa, capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, caldeos, al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el asunto, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto se me olvidó. Si no me muestras el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me muestras el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y te mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco que ciertamente vosotros ponéis dilación porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me muestras el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepara respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que puedes dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey, dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte
y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabiamente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de este asunto, del edicto que el rey ha publicado? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa y hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dijo Daniel: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder, la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios, la ciencia a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría, fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Listo. Bueno, aquí hay un problema que viene sobre Daniel el profeta y sus compañeros. Recordemos que Daniel y sus compañeros habían sido escogidos de entre los cautivos que fueron llevados hasta Babilonia, y eran de la clase noble. Y así que Daniel y sus compañeros, en el capítulo 1 dice que propusieron en su corazón no contaminarse con la comida de mundanos, sino que comían solamente legumbres durante 3 años, hasta que fueron presentados a la presencia del rey y fueron encontrados con mucha sabiduría, entendimiento, inteligencia y ciencia que Dios le dio a estos siervos de Dios, y también a Daniel le dio algo especial. Dios le dio a Daniel dones para interpretar sueños y visiones. Y aquí Dios habla al rey. Dios le da un sueño de tal manera que el sueño perturba los pensamientos del rey y manda traer caldeos, astrólogos, adivinos, encantadores, todos los sabios que le asesoraban. Aquí encontramos, así como en Egipto y otras naciones, los reyes tenían asesores. Esos asesores eran sabios, pero esos sabios tenían sabiduría no de Dios, sino satánica, diabólica. Miren cómo el diablo está metido en los gobiernos. Miren cómo el diablo está camuflado en los gobernantes. Cómo el diablo gana ventaja y está como asesor de los gobernantes.
el mismo diablo tiene metido a caldeos, adivinos, encantadores, astrólogos, magos, toda la tira de hijos del diablo están como sabios en el palacio del rey. Como el diablo está metido en los gobernantes de las naciones y el diablo los asesora. Y Dios da un sueño espantoso al rey Nabucodonosor. Y este llama a toda esa tira de hijos del diablo y le dice: muéstreme el sueño y también la interpretación. Ellos dicen: rey, queremos saber cuál fue tu sueño y te daremos la interpretación. El rey dice: no me acuerdo el sueño, pero yo quiero que ustedes me digan la interpretación y también el sueño. Cuando ustedes me dicen el sueño y su interpretación, entonces yo sé que eso es verdad. Pero si no, ustedes preparan una respuesta mentirosa. O sea, el rey en realidad está asegurándose de que la interpretación va a ser verdadera, ¿no? Por eso es que él no les cuenta el sueño. Entonces ellos reclaman y dicen: ningún rey, ningún sabio, ningún señor, ningún príncipe jamás preguntó algo semejante. Y además encontramos que ellos también añaden y dicen: el rey demanda algo que el ser humano no sabe, es un misterio. ¿Cómo vamos a saber tu sueño? Si tú no lo cuentas el sueño, no podemos darte la interpretación. Él dice: si ustedes no me dan el sueño, no me cuentan el sueño de su interpretación, bueno, hay una sentencia, los voy a degollar, los voy a matar, dice el rey. O sea, y vuestra casa los va a convertir en muladar. Ese era el castigo que antes daban los reyes a quienes no mataban, ¿no? Bueno, entonces ellos se ven en un grave problema y ese problema afecta a Daniel y afecta a sus amigos. El edicto fue firmado por el rey para que matasen a todos los sabios. Entre el grupo, ojo, el grupo de los siervos del diablo están los siervos de Dios. Ojo, porque Daniel y sus compañeros pasaron a ser parte de los asesores del rey. Ojo, Daniel y sus compañeros dice que Dios le dio ciencia, sabiduría, conocimiento, inteligencia 10 veces más que los hijos del diablo. Hay una diferencia enorme, hay una superioridad que Dios da a sus siervos. O sea que el diablo puede dar sabiduría, pero carnal, animal y diabólica, sabiduría de este mundo, sabiduría que perece, pero Dios está sobre todo eso, pues, ¿no? Dios es la verdadera sabiduría. Y además añade el Señor, a Daniel le da también dones de visiones, para interpretar visiones, ver visiones, y también para interpretación de sueños. Bueno, cuando el rey manda matar, salió el edicto, entonces manda matar a todos estos sabios, incluyendo a Daniel e incluyendo a sus compañeros. Manda matar porque el rey está molesto. El rey dice: estos preparan respuestas mentirosas y yo cuento el sueño, ¿no? Así que los manda matar. Bueno, Daniel habla con el jefe de la guardia que el rey manda para matarlos
y le dice, dame tiempo. Daniel entra y habla con el rey en el versículo 16. Daniel entra y habla con el rey y dice, dame tiempo, yo te voy a mostrar la interpretación. Dame tiempo. No mates a nadie, dame tiempo, yo voy a mostrar. Daniel se va y habla con sus compañeros para que pidan misericordia a Dios. Ojo, para que pidan misericordia a Dios, para que el Señor le muestre el asunto del sueño del rey. Entran en oración, en petición, no sabemos cuánto tiempo, se meten en oración y Dios revela el secreto del sueño a Daniel, su siervo, ya que el Señor le había dado, dice en el capítulo 1, dos dones para ver visiones, visiones e interpretación de sueños. Mientras que a los otros le dio sabiduría, ciencia, conocimiento, pero a Daniel le da dos dones importantísimos para interpretar sueños y visiones también. Bueno, el Señor revela el secreto a Daniel y Daniel bendice a Dios y Daniel reconoce a Dios y dice, Dios pone reyes, quita reyes, sabe los secretos, sabe los misterios, porque en realidad así dijeron los magos, los hechiceros, los brujos, los adivinos, los hijos de Satanás, dijeron, lo que el rey demanda, a eso es un misterio para nosotros, no podemos revelar eso, porque esa revelación está entre los dioses, cuya morada no es con la carne aquí en la tierra. O sea, reconocieron ellos, ¿no? Reconocieron que ellos no saben el asunto de Dios. Ojo, porque el sueño es dado por Dios. Ojo, el sueño es dado por Dios. La Biblia dice que Dios habla por sueños. Dios habla por visiones, por revelaciones. Dios revela a sus siervos los secretos escondidos. Dios habla en sueños, dice en el libro de Job 33:14 en adelante. Dios habla al oído de los hombres, dice, y les señala su consejo. O sea, Dios aconseja a su gente, a sus siervos, a su iglesia por sueños. Dios habla por sueños. Job 33:14. Cuando la persona está en pecado y se porta mal, el Señor también revela primero, les habla en sueños, y si no obedecen los castiga. Ahí dice también, hasta que se acerca a su alma la muerte, dice. Si la persona reconoce su error, se arrepiente, Dios lo restaura. Ojo, Dios lo restaura. Dios habla por sueños. Y cuando Dios habla, el diablo no puede saber lo que Dios habló a sus siervos. Aquí vemos que el diablo reconoce que hay secretos de Dios que habla con sus siervos y que el diablo no puede saberlo. Lo dice en el capítulo 2, versículo 11, porque el asunto del rey que el rey demanda es difícil, no hay quien lo pueda declarar, salvo los dioses cuya morada no es con la carne, dice. O sea, cuando Dios da un sueño, el diablo no puede saberlo. Porque la Biblia dice que el diablo está en condición de hombre, y el diablo no es Dios. Él se cree Dios. Él engaña a sus siervos, a sus esclavos, que él es Dios, pero él no es Dios, pues. Lo dice Ezequiel capítulo 28.
Tú estás en condición de hombre, pero tú dices que eres Dios, dice, ¿no? Y que te vas a sentar en el trono de Dios. O sea, el diablo piensa derrocar a Dios y le engañan a sus esclavos de que va a derrocar a Dios. Qué locura, ¿no? Pero volviendo aquí, el Señor revela el asunto del sueño porque Dios habló al rey Nabucodonosor. Dios le habló. Cuando Daniel dice que Dios pone reyes, quita reyes, Dios puso a Nabucodonosor como rey. ¿Para qué? Para que este fulano de Nabucodonosor, ojo, después vemos que se arrepiente también Nabucodonosor, reconoce a Dios. Primero eso es un rey soberbio, orgulloso, que no reconoce a nadie, pero Dios le da un lapo, lo trastorna su mente y lo manda a comer pasto como los burros. La Biblia dice que Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. La persona que anda con soberbia, Dios lo humilla hasta el polvo de la tierra. Lo humilla. Dios humilla a los que son soberbios, orgullosos. Por eso es que Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. No dijo soy soberbio, orgulloso, no. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde. Y Cristo es Dios. El verbo de Dios convertido en carne. Entonces, encontramos que Dios levanta a Nabucodonosor y le muestra un sueño tremendo. Y este fulano, Dios pone en el corazón del rey para que rete a estos fulanitos, hijos del diablo, esclavos del diablo, brujos, hechiceros, caldeos, adivinos, magos, astrólogos, a ver con sus artes mágicas, pues a ver si pueden revelar el asunto de Dios. No pueden. Reconocen que no pueden, es difícil, dice, eso es un sueño de Dios. Solamente Dios sabe eso, ¿no? Bueno, pero la Biblia dice que Dios revela a sus siervos. Nada hará sin que el Señor revele sus secretos a sus siervos, los profetas, dice. Y por eso ellos piden y Dios escucha la oración y le revela en sueños. ¿A quién? A Daniel. Comienzan a orar, a orar, a orar y el Señor le revela y Daniel glorifica y bendice a Dios. Y ahora, teniendo el sueño que había tenido Nabucodonosor, ahora sí, Daniel se va al rey. Vamos a ver qué pasa. Pero voy a repetir el versículo 23, dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría, fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Versículo 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y dijo, así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el asunto que vi y su interpretación? Le pregunta el rey y Daniel dice, respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni adivinos, ni magos lo pueden revelar al rey. Miren lo que dice Daniel. Ningún siervo del diablo, ningún hijo de Satanás puede saber los secretos de Dios. Ninguno.
Tenemos que aprender de memoria que cuando Dios nos habla, son secretos de Dios. Dios habla a sus siervos, a su pueblo, y el diablo no puede saberlo, porque el diablo no es Dios. El diablo está en condición de hombre. Y Daniel lo dice al rey. 28. Pero hay, dice Daniel, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de conocer en los postreros días, lo que ha de acontecer. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. O sea, así te hablaba el Señor, le dice. Dios te ha mostrado lo que va a acontecer acerca de ti y de tu reino, le dice Daniel al rey. Aquí está tu sueño. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el futuro, o sea, en el porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. O sea, el rey antes de dormir estaba en su cama y dijo, ¿qué será mi reino? ¿Qué será del futuro? ¿Cómo será? Quisiera saberlo. Y Dios, como conoce y sabe y mira los pensamientos del ser humano, dijo, yo te voy a mostrar por sueños lo que va a suceder. Y le mostró en figuras. Vamos a que Daniel cómo lo interpreta el sueño que había tenido, le revela el sueño que había tenido Nabucodonosor. 30. Y Daniel dice, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Dice Daniel al rey, tú, oh rey, veías, he aquí, una gran imagen. Esta imagen era muy grande, cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. Este es el sueño ya de Nabucodonosor, una imagen. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho, sus brazos de plata, sus vientres, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Una piedra. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la era del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha en un gran monte que llenó la tierra. Ojo, ese es el sueño. Este es el sueño. También la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Bueno, este era el sueño y ahora vamos a ver la interpretación. Tú, rey, eres el rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, el Dios de los cielos. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Esa es la interpretación. Después de ti se levantarán otros reinos inferior al tuyo,
Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Un reino de bronce dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro que desmenuza y rompe todas las cosas. Desmenuzarás y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos de parte de barro cocido de alfarero en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, lo cual desmenuzó el hierro de bronce, el de barro, de plata y el oro. El gran Dios te ha mostrado, oh rey, lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño verdadero y fiel su interpretación. Aquí está. Ahí está la interpretación. Está el sueño también. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Ojo, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de reyes, y que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, jefe supremo. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Acá está el resultado de que Daniel interpreta el sueño y también le muestra el sueño al rey que había tenido y que Dios le había hablado. Miremos el resultado, cómo Dios en realidad es un Dios grande que revela los misterios, sabe totalmente el futuro. Miremos cómo Daniel interpreta ese sueño y cómo Dios le había revelado a Daniel el sueño de esa gran imagen. O sea que esa imagen que era la cabeza de oro, esa cabeza de oro era el rey Nabucodonosor.
y los restos de cuerpo eran otros reinos que se iba a levantar en el futuro, porque el rey al acostarse, él pensó y dijo, ¿qué será del futuro de mi reino? ¿Permanecerá, no será? ¿Cómo será en lo futuro? Quisiera saber, dijo, ¿no? Y Dios le reveló que de esa cabeza de oro, el cuerpo de los restos, saldrían otros reinados en el futuro. Pero, al final, esa piedra que fue cortada, no con mano humana, y desmenuzó en sus reinos, desmenuzó. Esa piedra es nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca de los siglos. Cristo es la piedra del ángulo. Porque ahí en la interpretación dice, ese reino no será removido jamás. Destruirá totalmente a los restos de Babilonia. Ojo, los restos de Babilonia. Y eso lo hemos visto en el libro de Apocalipsis. Cuando la Babilonia, la grande, la madre, las rameras, por orden de Dios, ¿sabe a quién utiliza Dios? A la bestia, al falso profeta y a los 10 reyes que con él gobiernan, que son imperios. Desmenuzan totalmente ¿a quién? A la gran ramera, que era una ciudad llamada Babilonia, la madre de las rameras. Esa piedra es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Prácticamente lo sucesivo de Nabucodonosor permanece hasta ahora. Porque Apocalipsis lo dice, pues, la ramera, ¿no? De ahí nace la ramera. De ahí en reinos divididos, ¿no? El Señor le está mostrando ahí. Pero al final el Señor le dice a Nabucodonosor prácticamente que su reino iba a ser desmenuzado totalmente, se lo llevó totalmente el viento. Significa que de ese rey, de ese reinado que comenzó Nabucodonosor, que era la cabeza de oro, no va a quedar nada, porque el Señor mismo le va a dictar sentencia a los restos de Babilonia, que permanece hasta ahora. Porque no vayamos a pensar que los babilonios desaparecieron. De ahí han sucedido reinados. Hasta ahora hay vestigios de esos reinados. Claro, Babilonia, donde fue pues la ciudad, ya hasta ahora se considera una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Los jardines colgantes de Babilonia, pero hay vestigios y hay reinados que existen ahora en el mundo. Ahí lo estamos viendo, esa gran imagen. Pero cómo Dios lo desaparece al final. Eso es lo que le muestra a Dios, ¿no? En la interpretación. Bueno, lo que rescatamos ahí para que conozcamos nosotros que la Babilonia existe hasta ahora. Esa Babilonia existe en reinados que están haciendo alianza, ojo, alianza, pero no se mezclan. O sea, todo es egoísmo, todo es acomodo, todo es corrupción en los reinados, porque el diablo vemos que está metido ahí. El diablo está metido ahí, como asesorando a los reinados, ahí está, asesorando. A ver, esos hijos del diablo se salvaron porque el siervo de Dios, Daniel, le revela el sueño, porque si no el Nabucodonosor lo iba a decapitar a toditos. Se salvaron, ¿no? Y vemos el resultado que, como decía en el capítulo 1, que Dios da sabiduría, conocimiento, inteligencia, y es su siervo de Dios, por no contaminarse con los mundanos y su comida. Miren cómo Dios le dio 10 veces más sabiduría e inteligencia que lo que el diablo da a sus esclavos. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, de que Dios es superior a lo que está aquí en la tierra. Dios es superior a nuestro enemigo el diablo y a sus secuaces. Dios es superior porque Él es el creador
Rey de reyes, Señor de señores. Él levanta, Él hace, no hay otro fuera de nuestro Dios. Así que sabemos en quién hemos creído, sabemos que el Señor no nos guarda, nos protege, nos ayuda, y sobre todo esa roca que era Cristo, esa roca que seguía a su pueblo en el desierto. Esa roca es la roca de los siglos, esa roca es la piedra del ángulo, esa roca es roca de caída, ¿no? Para aquellos que se topan con Jesucristo y son transformados. Pero hay, si esa roca le cae en la cabeza, le pulverizará. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Bueno, aquí al final se salvaron los siervos del diablo. Daniel vino a ser jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, ¿no? Y ahora estaba en el palacio del rey. Y aquí vemos que Dios, ojo, Dios permite que le ofrezcan honores, dones y gran reverencia y un puesto supremo al lado del rey. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios que hace grande a quienes le sirven. ¿Cómo, cómo llegó, cómo llegó Daniel a Babilonia? Como esclavo. Él y sus compañeros llegaron como esclavos. Esclavos. Esclavos que para presentarse delante del rey tenían que haber sido criados, adoctrinados 3 años. Miren cuánto tiempo pasó. La Biblia dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Daniel fue fiel en lo poco desde el inicio. Soportó pruebas, tribulaciones, angustias, pero después vino la gloria de parte del Señor. Ahora vemos en el mismo palacio del rey. Ojo, aunque el diablo haciendo sus planes de matarlo, ¿por qué creen que Daniel está en peligro de muerte y no solamente él, sus compañeros? ¿De dónde viene eso? De Satanás. Como sus siervos inútiles no pudieron revelar el sueño ni su interpretación, entonces el diablo pone en el corazón del rey, mátalo, estos no sirven para nada, mátalo, porque recordemos, el diablo vino para destruir y matar, eso lo dijo el Señor Jesús. El diablo vino para destruir y matar. Mátalo, estos son inútiles. O sea que el diablo primero les engaña a sus secuaces, a sus esclavos. Una vez que son esclavos, el diablo, como es el amo, hace y deshace y lo mata cuando él quiere. Eso es lo que quería matar el diablo. ¿A quiénes? A estos inútiles que no sirven para nada. Y entre ellos quiere matar a Daniel. El diablo dice, no importa que yo pierda sus esclavos inútiles, ¿ya? Pero voy a matar a estos que sirven a Dios. El objetivo del diablo es matar a Daniel y a sus compañeros, porque recordemos que ellos están fieles a Dios, recordemos que ellos no están contaminados con la comida del rey, la comida de los mundanos, el vino del rey. Ahí se emborrachaban, practicaban orgías, eran del palacio del rey. Cristo dijo que esos que viven en los palacios del rey visten vestiduras delicadas, están perdidos. Pero Daniel y sus compañeros no. Ellos estaban en la misma condición que Lot en Sodoma y Gomorra, la misma condición, igualito. Lot no se contaminaba con los sodomitas. Lot vivía ahí, dentro de ellos, pero conservaba su lugar como siervo de Dios, él y su familia. Eso es lo que hay que hacer nosotros como cristianos. Podemos estar
en medio de Babilonia o en medio de Egipto. Pero no tenemos que contaminarnos, tenemos que conservar nuestro lugar. La Biblia dice que los ángeles que no conservaron su lugar que el Señor les había puesto, cayeron en condenación y en pecado y en desobediencia. Igual que Eva y Adán, no supieron conservar su lugar de privilegio que el Señor les había puesto como administradores de la creación, siendo imagen de Dios. Cayeron en muerte. Entonces no guardaron su lugar. No preservaron el privilegio que el Señor les había dado. Bueno, cayeron pues, ¿no? Pero aquí Daniel y su compañero, miren cuánto tiempo ha pasado. Ahora es tiempo de que el Señor ha visto su fidelidad, ha visto que son fieles. En lo poco, si eres fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Eso le dijo el Señor. Por ejemplo, miremos a José en Egipto. El diablo le aventó una mujer a José. ¿Quién? La mujer es su jefe. Era una loca. La mujer de Potifar era una locaza. Esa mujer de Potifar esperaba que Potifar se vaya a trabajar y ella ya estaba coqueteando con otro. Esperaba que el esposo se vaya allá a pasar todo el día trabajando para que traiga para comer y ella ya estaba templada de otro, de José. El diablo se metió ahí y a coquetearle a José, al siervo de Dios, pero José fue fiel. Pasó pruebas, José. Lo acusaron de intento de violación. Ella misma, el diablo lo acusó para que lo mataran a José, pero el Señor conservó, lo metieron en la cárcel. Ahí estuvo 2 años en la cárcel, 2 años, José, inocente en la cárcel. Pasó prueba, pero de ahí lo saca el Señor para ser el segundo rey de Egipto. Miren cómo el Señor, si en lo poco uno es fiel, en lo mucho le pone, ¿no? Miremos a Josué. Josué en lo poco fue fiel como ayudante y sirviente de Moisés, su patrón, el profeta de Dios. Él era el sirviente, el lustrabotas, el que le llevaba las maletas, aunque en aquel tiempo no había maletas, ¿no? El que le ayudaba, el que le asistía, pero en lo poco fue fiel, en lo mucho lo puso el Señor. Fue reemplazo de su amo, reemplazo del profeta Moisés y el encargado de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, Josué. Miremos a Eliseo. Eliseo, sirviente del profeta, al final fue el reemplazo del profeta. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Así lo ha dicho el Señor, y eso es verdad. Así que ahora ha llegado el momento, ¿no?, de que el Señor le ponga en un lugar más privilegiado. Y ahí vemos a Daniel ya en el palacio del rey, o sea, el segundo rey de Babilonia. ¿Dónde han visto que un esclavo vaya a ocupar un inmenso cargo junto al rey? Que para ver al rey tenían que adoctrinarlo, después de 3 años presentarlo para que pueda hablar con el rey. 3 años. Por eso hay hermanos y hay hermanas que se le da un pequeño cargo
Pero eso es como el inicio de la bendición grande que viene. A veces uno no se da cuenta, ¿no? Ustedes piensan que Josué, por ejemplo, Josué, cualquiera se aburre de ser el asistente del profeta, ¿no? Cualquiera se aburre de ser el lustrabotas del amo, ¿no? No, yo no he nacido para esto, ¿no? Yo dejo este trabajo muy humillante, ¿no? Pero Dios está probando ahí. Dios está probando a sus siervos. En lo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si aquí somos fieles, el Señor nos pondrá en lo mucho, dice la Biblia. Miremos los talentos que dijo el Señor. Aquí están, Señor, me diste 2 talentos, he ganado 2 talentos más, Señor. Siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y cuál es lo mucho? Bueno, aquí en la tierra es de fiel, arriba pues te pondrá en lo mucho el Señor. Nos pondrá si somos fieles, aún en lo poco. Tenemos que ser fiel, porque la Biblia dice que Dios tiene en cuenta todo lo que hacemos. Dice, he aquí yo vengo pronto con mi galardón en mi mano para dar a cada uno según haya hecho su obra. Lo dice el mismo Señor Jesús. Así que nadie de los creyentes tenga en poco lo que recibe. La Biblia dice, la Biblia dice que nadie barre el templo gratis. Lo dice la Biblia. También la Biblia dice que por un vaso de agua fría que diste a un profeta, recompensa del profeta recibirás. O si diste un vaso de agua fría a un justo, o sea, que no sea profeta, un creyente del Señor, recompensa de justo recibirás. O sea, por un vaso de agua fría que diste, haciendo bien, sabiendo en el nombre del Señor que haces un bien a tu prójimo, no quedarás sin recompensa. Todo lo que hagas, hacelo en el nombre del Señor, como para el Señor, sabiendo que seremos recompensados. Pero si la persona reniega, por ejemplo, reniega y dice, no, ¿para qué voy a ir al culto? ¿Para qué voy a hacer la vigilia? ¿Para qué voy a ir a la oración? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy? Eso no sirve para nada, hermano. Esa persona no sirve para nada. La Biblia dice que el que los tengan en poco al Señor, el Señor lo tendrá en poco también. Lo que siembras cosecharás. El que honra a Dios, Dios le va a honrar. El que deshonra a Dios, Dios le va a deshonrar. Acordémonos, estamos en esta tierra, no es gratis, hermano. Miremos al Señor, que de parte del Señor recibiremos la paga, sea buena o sea mala. Aquí vemos a Daniel, cuántos años siendo fiel al Señor. Y miren cómo llega la bendición de Dios, a través de un sueño que Dios le da al rey. Y cómo el rey se humilla, se arrodilla delante de un esclavo, pero ese esclavo es siervo de Dios, que tiene el corazón sirviendo a Dios, que su mente, su corazón, su alma, todas sus fuerzas ama a Dios. Y como este esclavo honra a Dios, Dios también le honra, pues, lo que siembra cosecha. Siembra fidelidad a Dios, recibe buena recompensa del Señor.
Por eso el apóstol Pablo decía, nadie haga por contienda o murmuración. Nadie haga la fuerza. Todo háganlo como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa. Amén. El profeta Daniel fue honrado y él recomendó a sus compañeros que estuvieron orando, pidiendo, clamando al Señor. ¿Cuántas vigilias harían? ¿Cuántos ayunos harían para que el Señor les revelara? O sea que ellos no dejaron la oración, dijeron hasta que el Señor nos hable, hasta que el Señor nos revele. Se pusieron en oración y en petición al Señor. El Señor nos va a contestar. El Señor va a tener misericordia de nosotros, nunca nos va a abandonar. Así como nosotros hemos confiado al Señor y somos fieles a Dios, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a salvar de la muerte. Porque si Dios no les revelaba, de hecho, iban a la muerte, el diablo los mataba. Pero ellos se apoyaron en Dios y el que confía en Dios jamás será avergonzado. Amén. Hemos terminado el capítulo 2 del libro de Daniel. Miremos cómo Dios utiliza las visiones, revelaciones y sueños, que son dones que el Señor da a su pueblo. Alguien dirá, no, eso Dios le dio a Daniel. La Biblia dice en el libro de Corintios que los dones nos da el Espíritu Santo cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Nos da los dones y reparte el Espíritu Santo como Él quiere. ¿Para qué? Para edificación del pueblo de Dios. En aquel entonces Dios le dio a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego dones, sabiduría, conocimiento, inteligencia. Pero ellos ya no están, cumplieron su tiempo en la tierra, se fueron con el Señor y ahora estamos nosotros. Nos toca a nosotros. Así que pida y el que pide, recibe. Si no pides al Señor dones, ministerios, el Señor no te va a dar. El que pide, recibe. Pide. Por eso el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dice, procurar los dones mejores, dice, procurar, dice. Y procurar significa que tenemos que pedir al Señor, que el Señor nos dé dones espirituales, la llenura del Espíritu Santo y fuego, pero también que seamos fieles a Dios, hermano. Porque si estamos un pie en el mundo y un pie en la iglesia, hoy día asistimos, mañana ya no, que eso se llama infidelidad. ¿Qué te va a dar Dios? No, Dios no honra a los que no le honran, el Señor no le honra, pues. Lo que siembras cosechas. ¿Qué te va a dar el Señor? ¿Piensa que el Señor te va a escuchar cuando tú estás en desobediencia, estás fuera del Señor? Dios no oye a los pecadores, pero a los pueblos sí, a los que son temerosos sí. Miremos Daniel y sus amigos, eran temerosos de Dios, se habían guardado del mundo, vivían fieles a Dios, a pesar que estaban viviendo entre mundanos, entre siervos de Satanás, estaban entre brujos, hechiceros, adivinos, caldeos, magos, todos hijos del diablo, pero ellos siguieron fieles al Señor. No importa dónde estemos, tenemos que ser fieles al Señor. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor por haber estudiado su palabra, capítulo 2 de Daniel. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Señor, grábala en nuestro corazón para no olvidarlo nunca. Con tu Santo Espíritu, ayúdanos, Señor, a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Señor, te rogamos, Padre Santo, que tú, Señor, hagan la obra en nosotros. Le diste sabiduría, conocimiento, visiones, revelaciones, sueños y dones, Señor, a tus siervos. Ahora queremos que nos des a nosotros, Señor, porque nos toca a nosotros, Señor. Nosotros te servimos ahora. En el nombre de Jesús.
Lo pedimos, Señor, con fe y lo recibimos en esta hora en el nombre de Jesús. Danos dones espirituales, Señor, para edificación de tu pueblo en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Gracias por todo, Señor. Lo recibimos por fe en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Derrama bendición sobre tu pueblo, Espíritu Santo y fuego. Gracias, Señor. Danos, Señor, dones en visiones, revelación y sueños, como diste a tu profeta y a tu siervo, sabiduría e inteligencia en abundancia y sin reproche, como dice en el libro de Santiago capítulo 1. Gracias, Señor. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, también te pedimos, en el nombre de Jesús, que nos guardes, nos cuides. Aplasta al diablo, Señor, vuelve sus maldiciones contra su propia cabeza, Señor. Enloquece brujo, hechicero y adivino, Señor, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, toda maldición del diablo, recházalo, Señor. Limpia tu pueblo, Señor. Cuídanos, guárdanos. Danos sanidad a tu pueblo. Quita toda maldición del diablo. Señor, toda desobediencia, sácalo de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser fieles como fue tus siervos en aquel entonces en Babilonia. En medio de los impíos, de los mundanos, fueron fieles. Ayúdanos a ser 3 veces más fieles que ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tus siervos que predican tu palabra verdadera. Señor, da sanidad a tu pueblo. Libera, Señor, de tormentos, cualquier tormento del diablo que ha mandado a tu pueblo, Señor. Limpia a tu pueblo, Señor, de espíritu, de carne y de alma. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Y hasta el día de mañana que seguiremos con el capítulo que sigue. Amén.